Buenas noches, hermanos queridos. ¿Cómo están? ¿Cómo me le van? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en esta noche que estamos todos aquí reunidos. Vamos a compartir un tema con ustedes, pero primero, antes de eso, vamos a orar y pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu santa misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. En tus manos nos encomendamos, en tus manos nos guíes, que tú seas tú guiándonos, Señor. Y te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Sea tú guiándonos y te dándonos sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche tenemos como título, Sin oportunidad. Es una oportunidad donde tenemos que ver cada día, cada momento que nuestro Señor nos la da. Para eso vamos a nuestra Biblia, que es la inspiradora y que nos va a dar en Hebreos 10, 26 y 27. Nos dice de la siguiente manera: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya que no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de volar y a los adversarios. Hermanos, hoy en día tenemos diferentes oportunidades. Ejemplo, negocios, oportunidades de comprar algo, oportunidades de un empleo. Pero ¿cuál es una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día? La oportunidad de Cristo. Es la principalmente la que debemos tener y la desaprovechamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, las cosas del mundo y no la de nuestro Padre Celestial. Debemos aprovechar el tiempo y aprovechar esa oportunidad que nos da nuestro Señor. También podemos seguir para seguir ilustrando más sobre el tema y lo que nos dice la palabra. Vayamos a nuestra Biblia y leamos Hechos 24, 24 y 25. ¿Qué nos dice algo sobre las oportunidades que tenemos en la vida, que tenemos cada uno de nosotros? Aquí tenemos un relato bíblico que muchas veces lo pasamos por alto, pero aquí va. Hechos 24, 25 nos dice de la siguiente manera: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero al desertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermanos, hermanas, amigos, ¿cuándo vamos a tener esa oportunidad? Veamos un poco sobre la Biblia, lo que nos ha dicho. Podemos entender que la esposa de Félix era judía, entendía de la palabra de Dios, tenía los mandamientos conocidos. Y podemos entender cada uno de nosotros que tenemos nuestra esposa y que conversamos con ella, que nos dicen, en este caso, Félix tenía un poco de conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, le dice a Pablo: después te llamaré. ¿Qué hizo? Dejó la oportunidad precisa que le estaba dando el Señor, que lo estaba llamando al momento a él.
pero lo espantó. Sí, la palabra muchas veces no habla, y cuando no habla, tenemos una manera que nos asustamos. Pero ¿sabe qué? Es para poder seguir hacia adelante. Hermano, sigamos en la palabra de Dios y volvamos a leer nuevamente otro escrito que nos dice otro relato, otra oportunidad que debemos tener, pero no estamos seguros de obtenerla, pero la dejamos. Si no vamos a la palabra de Dios y leemos nuevamente en Génesis 24:11, nos dice de la siguiente manera: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fue tomando todas las clases de regalo escogidos de su señor, y puso en su camino. Llegó a Macedonia, la ciudad Nacor. Él hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, y a la hora de la tarde, ahora que salen las doncellas por el agua. Sabemos cada quien de nosotros que en esa época las doncellas significaban las jovencitas, señoritas de ese entonces, de las casas de las personas. Vemos ahí que podemos, del relato bíblico que conocemos, que el siervo era el siervo de Abraham. Fue por una esposa para Isaac. Acá en eso tenemos que tener oportunidad a las personas que nos vamos a unir en yugo desigual. En este caso, el Señor la guió. Veamos más adelante sobre el relato bíblico que nosotros dejamos las oportunidades y a quienes podemos aprovechar las oportunidades. Nos dice más adelante la palabra de Dios en Génesis 24:13-14 de la siguiente manera: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y la hija de varón de esta ciudad sale por agua. Sea pues la doncella, yo diré, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responderá, bebe también, y darle de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para el siervo Isaac. Y en esto conocer que habrán hecho misericordia con mi Señor. Entonces vemos, si nosotros pedimos la dirección de Dios, en la oportunidad, nos dejamos guiar por Él en las peticiones que le pongamos en el mano de Él, Él nos va a guiar. Y en este caso fue guiado y fue contestada su petición. Más adelante nos dice en Génesis 24:17: entonces el criado dijo lo siguiente: el Señor no va a mostrarme qué es lo que debo hacer. Vemos que el Señor le respondió, bajó la doncella sin conocerla, y el Señor le cumplió lo que le había pedido. Pero la oportunidad, a pesar que él no era la oportunidad de él, hasta cierto punto, la doncella menos se pensaba que era la oportunidad para ella. Yo le hago una pequeña reflexión. Miremos algo sobre esto. Si podemos ver cuánto puede consumir una persona de agua, no va a consumir mucho, aunque tenga demasiado sed.
Pero si podemos ver, él llevaba 10 camellos para darle agua. Imagínense cuántas veces tuvo que bajar al pozo, sacar el agua para darle a esos caballos. Un camello normalmente consume 130 litros de agua. Imagínense, queridos hermanos, la diligencia que tuvo, la oportunidad que tuvo ella, y sin saberlo, Dios le estaba dando la oportunidad a ella. En este caso, la oportunidad que usted y yo tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque venimos de esa descendencia. Y sin pensarlo, ella tuvo esa oportunidad de ser la esposa de Isaac y la descendencia de Israel, y sucesivamente hasta nuestros tiempos, que son espirituales. Pero sigamos más adelante y sigamos viendo las oportunidades que nos da Dios, que no podemos dejar de pasar, pero sin embargo hacemos las cosas y las dejamos cruzar. No damos cuentas de las oportunidades. Muchos conocemos otro relato bíblico. En este caso le voy a hablar de Jonás. Vayamos nuevamente a la escritura, al libro de Jonás 1:2. Otra oportunidad para ambos, pero en este caso va a ser para una ciudad. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de nosotros, los seres humanos, sube a todo momento, a donde Dios, Él siempre está con nosotros. Y esa maldad a Dios no va con el pecado. Y vemos más adelante, hermanos, sobre ese tema, que Dios mandó a alguien para hacer pregonada su palabra. En el mismo libro de Jonás 3:10 nos dice de la siguiente manera: y vio Dios, lo hizo que se convirtiera de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho de él haría, y no le hizo. Dios es misericordioso, Señor. Hermanos, amigos, Dios se arrepiente del mal. Si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros dejamos nuestro mal camino, nuestro mal andar, el Señor no nos castigará. Él tiene gran misericordia con cada uno de nosotros. Así, hermano, pedir perdón al Señor y volvernos de esos males caminos que tenemos. Pero también hay una condición para seguir en esos caminos. Si nosotros seguimos, siempre tenemos la misericordia. Pero si nosotros nos apartamos, vamos a tener la condenación de Él. Vemos en la historia de esa ciudad que más adelante pierden la oportunidad de seguir, porque la historia que vemos de ellos, al final esa ciudad volvió nuevamente, fue destruida con otros eventos, pero el Señor, Él quiere que nosotros no dejemos las oportunidades. Nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Vemos que ellos alcanzaron misericordia
apartaron, incluyeron, salvaron, pero debemos seguir en esa oportunidad. ¿Por qué le recalco a usted la oportunidad que dejamos muchas veces? Creemos tenerla, pero nos olvidamos volver porque creemos que en el camino vamos con ella. Tenemos otro relato bíblico muchos conocemos este relato bíblico. Estamos hablando de una persona y conocemos todos, y esas fueron dos ciudades. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Por el pecado que ha subido a Dios y que vemos que tenemos el juicio. Muchas veces pensamos que el juicio no lo vamos a tener, pero sí, hermanos, podemos tenerlo, y muchas veces aquí, como lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, vemos que en la historia bíblica, por la palabra, y es la historia la que nos enseña a cada uno de nosotros hoy en día a no repetir los errores, para no tropezar por lo mismo. Nos dice Génesis 19, 1, 2. Y dijo: ahora, mi señor, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo y hospedáis y leváis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Están hablándole los ángeles a Lot. Lot fue diligente, brindó porque él conocía de Dios, conocía su camino, conocía su palabra. Pero Dios conoce cada corazón de cada uno de nosotros. El Señor fue y le dijo: va a destruir Sodoma y Gomorra. Así que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, que nuestros familiares, nuestros hijos, que estemos al lado, poderlos salvar. Dale esa palabra, dale esa oportunidad a cada uno de nosotros, de nuestros familiares. En ese caso, dijo: ve, llamó, en el caso que nos dice la Biblia, fue a los yernos y se burlaron de él. ¿Qué más? Muchas veces nos tildan de muchas cosas porque llevamos la palabra, llevamos la oportunidad. No somos nosotros, es Dios que le está brindando la oportunidad a cada uno de nosotros a no dejar esa oportunidad. Cuando ya no hay más nada, Dios nos dice, en ese caso, salir de ahí. Nos dice la siguiente, la palabra de Dios en Génesis 19, 14. Y rayá el árbol, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que hayan aquí, que no perezcan el castigo. Simplemente ya lo que están más cerca, que conocen aún más de la palabra, de sus caminos. Vemos que más adelante nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis 19, 24, 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego, de parte de Jehová desde los cielos.
destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot miró atrás, espalda de él, y se volvió estatua de sal. Vemos que Dios nos dice hoy cada uno de nosotros, vamos con la oportunidad, no miremos atrás, no miremos el pecado, no miremos lo material. Tenemos una oportunidad de seguir adelante. Tenemos la oportunidad de estar con Cristo. Si miramos atrás, puede pasarnos lo que le pasó a la esposa de Lot. Perder la oportunidad ya de haber avanzado algo. Ya había avanzado, ya había salido, pero muchas veces nosotros miramos atrás. Algo que se nos ha quedado, algo posiblemente, recuerdos, cosas, y volvemos. Y perdemos la oportunidad de seguir a Cristo, de seguir adelante. ¿Por qué? Porque en esa volvea perdemos la única que teníamos. ¿Por qué? Hoy en día hay muchas cosas que suceden, queridos hermanos, que estamos aquí, salimos, podemos un accidente, podemos una bala perdida y ya se acabó la oportunidad. Entonces, queridos hermanos, la oportunidad que Dios nos da, debemos aprovecharla. Debemos seguir hacia adelante. Debemos conquistar esa oportunidad, porque la oportunidad que Dios nos da es estar en los cielos. Y sobre cualquier cosa, hermano, yo le digo que es la mejor que podemos hacer. Nos dice la palabra de Dios en Hebreo 12:17. Porque ya sabéis que después, deseando heredar las bendiciones, fue desechada y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procurara con lágrimas. Muchas veces algunas personas quizás pueden tener una oportunidad casi al final. Puede ser que son contadas quizás esas personas, pero no esperemos eso. No digamos que mañana la vamos a tener, hoy no quiero, hoy no puedo. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios, que es la que nos está hablando y nos habla de las oportunidades buenas, malas, y de las que debemos sinceramente conquistar, que es la de Dios, seguir en su camino y no voltear atrás. Tenemos consecuencias cuando lo logramos mirar atrás. ¿No dice también en las Sagradas Escrituras, en Hebreo 3, 13 y 15? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto, que si dice hoy, para que ninguno vosotros se endurezca por engaño del pecado. El pecado es el que nos tiene a cada uno de nosotros en este mundo tan decaído. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal retengamos firme hasta el final de nuestra confianza del principio. Queridos hermanos, la misma palabra nos dice, retengamos. No dejemos que las cosas se nos vayan. Retengamos la palabra, retengamos lo que Dios nos está dando, retengamos lo que Dios nos da cada día.
¿Por qué? Porque este mundo no nos da nada. Dios, el que nos ofrece la vida eterna en los cielos para cada uno de nosotros, para cada quien que quiera esa oportunidad y la agarremos y la llevemos a lograrla. No dice, mirando el 15, entre tanto que si dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque nosotros endurecemos, es como si provocáramos a alguien, provocáramos a nuestro Dios, el único verdadero, y ese corazón que muchas veces nosotros endurecemos para la palabra de Dios, para que aquella persona que venga ante nosotros a traernos, no es cualquier palabra, no es cualquier libro, es la inspiración que nos ha dejado Dios para seguir en esa oportunidad. Aquí hay un pensamiento que tenemos, y es que la historia nos ha dejado para no cometerlo. Nos dice de la siguiente manera: al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desechando la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y la avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial. Nos negamos a escuchar su mensaje en el lugar de los agentes de Satanás, que quisieran apartar de Cristo nuestras almas. Mientras uno hace esto, puede hallar esperanza ni perdón y perderá fácilmente todo deseo de misericordia de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es buena, pero muchas veces nosotros no la podemos entender o comprender y si guiarnos en su camino. Nos dejamos, como dice, guiarnos por los agentes de Satanás, no seguir el mensaje de Dios. Hay algo, hermanos, que al leer y escuchar la palabra, estaba en otros estudios viendo sobre la historia que Cristo nos ha dado, nos ha guiado